Joyas de la verdadera doctrina. 4. El Evangelio eterno que proclamará el primer ángel. Escrito por quien les habla, Tito Martínez, el 9 de julio del año 2022. Antes de escuchar este audiolibro, les recomiendo que se lo descarguen en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Índice. Prólogo. Capítulo 1, el texto bíblico. Capítulo 2, ese evangelio eterno será proclamado por un ángel. Y capítulo 3, en esto consiste el evangelio del reino. Prólogo. Uno de los pasajes bíblicos más pervertidos y falsificados en el sistema iglesiero apóstata, el SIA, es, sin ninguna duda, Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7, donde se habla del mensaje del primer ángel que saldrá proclamando por el cielo, es decir, por el aire, el evangelio eterno. Resulta que ayer, 8 de julio del 2022, tuve un debate doctrinal en audio con un mentiroso y desquiciado mormonoide de España, el cual me decía que el evangelio eterno mencionado en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, consiste en repartir a la gente el llamado libro de Mormón, que es el principal libro falso y diabólico de esa secta fraudulenta y mentirosa, que se hacen llamar los santos de los últimos días, es decir, los mormones, o como yo los llamo, los mormonoides. Ese debate lo puede oír en la dirección de YouTube que aparece en la versión escrita de este audiolibro. Obviamente, esa doctrina diabólica mormonoide no es algo que lo crea y enseñe solamente ese pobre desquiciado mormonoide de España, sino que es enseñanza oficial de esa religión falsa y satánica de los mormonoides. Pues bien, resulta que hoy, 9 de julio, estaba viendo otro vídeo de YouTube de otro pobrecito mentiroso y tarado, miembro de la iglesia falsa de los adventistas del séptimo día, el cual enseña la patraña de que el evangelio eterno, mencionado en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, consiste, según él, en predicar la justificación por la fe. Ese estúpido vídeo lo puede ver usted en la dirección que aparece en la versión escrita de este audiolibro. Hay otros que enseñan el error de que ese evangelio eterno de Apocalipsis 14, versos 6 y 7, consiste en predicar el evangelio de la gracia de Dios, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, como leemos en Lucas 24, 46 al 48, o en Hechos, capítulo 20, verso 24. Como voy a demostrar en esta pequeña joya doctrinal, ninguna de las cosas que he mencionado anteriormente tiene que ver nada con el evangelio eterno, que proclamará ese primer ángel mencionado en Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Quiero aclarar que esta pequeña joya doctrinal va a estar centrada solamente en el mensaje de ese primer ángel que proclamará el evangelio eterno. No voy a entrar a explicar extensamente los mensajes de los otros dos ángeles mencionados en el Apocalipsis capítulo 14. En primer lugar, vamos a leer el pasaje bíblico. Capítulo 1, el texto bíblico. Vámonos a Apocalipsis 14, voy a leer el 6, versos 6 y el 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Como puede ver, este pasaje bíblico no tiene que ver absolutamente nada con repartir a la gente el diabólico y falso libro del Mormón, inspirado por un demonio, a un impío y falso profeta del siglo XIX llamado José Smith, fundador de esa religión diabólica y falsa del mormonismo.
El texto tampoco tiene que ver nada con predicar la justificación por la fe, ya que el pasaje no habla de esa doctrina por ninguna parte. Ese mensaje del primer ángel tampoco tiene que ver nada con predicar el evangelio de la gracia de Dios, ya que el texto, fíjese bien, no habla para nada de la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿en qué consiste ese evangelio eterno mencionado en este pasaje? Pues mire, la respuesta la tenemos en el propio versículo, en el propio texto, en lo que dirá ese ángel. En primer lugar, ha de saber una cosa muy importante. Mire, cuando en el Nuevo Testamento aparece la palabra evangelio, no siempre se refiere al evangelio de la gracia de Dios, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Esto es crucial para que no sea engañado por miles de falsos maestros y falsos evangelistas. La palabra griega que ha sido traducida por evangelio en Apocalipsis 14:6 es evangelium. Veamos lo que dice la concordancia de Strong sobre esta palabrita griega. Es la número 2098. Evangelium, que significa buen mensaje. Evangelio, en español, evangelio, buen mensaje. Ahí lo tiene bien claro. La palabra evangelio significa simplemente buen mensaje. Es un mensaje bueno. El mensaje bueno, evangelio de la gracia de Dios, es sencillamente un buen mensaje más dado por Cristo y sus apóstoles para la salvación de todos los que creemos en dicho buen mensaje de salvación. Ahora lea usted estos dos pasajes, escuche estos dos pasajes que he tomado del Nuevo Testamento. El primero es Gálatas capítulo 3, verso 8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: en efecto, dijo Pablo, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Y ahora voy a leer Hebreos capítulo 4, verso 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, es decir, el Evangelio, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué dicen estos dos textos que acabo de leer? Mire, el primer texto dice que Dios anunció el Evangelio a Abraham. Otras versiones dicen que le dio la buena nueva, es decir, le evangelizó. Ahora bien, pregunto, ¿acaso Dios le predicó a Abraham la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús? Por supuesto que no, ya que esa historia de Abraham ocurrió muchos siglos antes de la venida de Jesucristo a la tierra para dar su vida por sus ovejas. Dios simplemente le dio la buena nueva, la buena noticia a Abraham de que tendría un hijo, Isaac, y que por medio de su simiente, de su descendencia, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Pero de ninguna manera Dios le predicó el Evangelio a Abraham, ese Evangelio que hoy en día los verdaderos cristianos hemos creído. Y en el segundo pasaje que leí, se dice también que a los israelitas que salieron de Egipto se les predicó el Evangelio, la buena nueva. Pero ellos, esos israelitas, no entraron en la tierra prometida a causa de su desobediencia a Dios. Obviamente a esos israelitas no se les predicó el Evangelio de la gracia de Dios, centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, sino que simplemente Dios les dio la buena noticia de que si le obedecían, entrarían en la tierra prometida y serían felices. Por lo tanto, ahí tenemos la prueba irrefutable de que cuando el Nuevo Testamento habla de evangelio, del evangelio o buenas nuevas, buenas noticias, no siempre se refiere al mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo.
el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, el cual era el mensaje que Jesús ordenó a sus discípulos que se predicara en todas las naciones, como leemos en Lucas 24, 46 al 48 o en Hechos 20 y 24. Evangelio, palabra evangelio simplemente se refiere a cualquier buena nueva importante que puedan proclamar el Dios Padre, Cristo, sus discípulos o los ángeles, tal como sucede con el Evangelio eterno que va a proclamar en el futuro ese primer ángel mencionado en Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Capítulo 2. Ese Evangelio eterno será proclamado por un ángel. Mire, religiones falsas y diabólicas como los mormonoides o los adventistas sabatarios enseñan la gran mentira de que ese Evangelio eterno es proclamado hoy en día por personas que forman parte de esas iglesias falsas. Los tarados mentales mormonoides enseñan la patraña de que cuando ellos reparten ese diabólico y falso libro de Mormón, entonces están proclamando el Evangelio eterno, dicen ellos. Y los pobrecitos idiotas de esa secta se lo creen. Y los adventistas sabatarios igualmente dicen que cuando ellos predican la justificación por la fe, también dicen que están predicando ese Evangelio eterno. Es decir, para esos mentirosos descerebrados, ese primer ángel de Apocalipsis 14 representa, según ellos, a los miembros de su secta. Ambos, los mormonoides y los adventistas sabatarios, son embusteros patológicos, ya que el texto del Apocalipsis dice bien claro que dicho Evangelio del Reino será proclamado por el aire solo por un ángel. Vamos a leerlo en Apocalipsis 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. El texto no habla por ninguna parte de personas humanas, sino de un ángel. Y además dice otro ángel, para dejar claro que se tratará de un ángel celestial de Dios y no de ningún ser humano terrenal. Ese ángel que proclamará ese primer mensaje será un ser celestial de la misma manera que los ángeles mencionados en el resto del libro del Apocalipsis también son seres celestiales y no personas humanas, como leemos en Apocalipsis 5.2, capítulo 7, verso 2, capítulo 8, verso 3, verso 7, capítulo 9, verso 1, capítulo 10, verso 1, verso 5, verso 7, etcétera, etcétera. Los que enseñan que ese ángel que proclamará ese Evangelio eterno se refiere a personas humanas están, por tanto, mintiendo. Pero no solo están mintiendo esos servidores iglesieros del padre de la mentira, sino lo que es peor, están añadiendo, escuche bien, están añadiendo al libro del Apocalipsis, lo cual está condenado por el propio Señor Jesucristo en el siguiente pasaje que voy a leer del Apocalipsis. Capítulo 22, versos 18 y 19. Dijo Jesús: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, refiriéndose al libro del Apocalipsis, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, del Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Capítulo 3. En esto consiste el Evangelio eterno. Mire, el pobrecito subnormal mormonoide con el cual tuve el debate en audio ayer, simplemente me repetía como un loro desquiciado lo que su secta diabólica le ha metido en la cabeza. Él dice que dicho Evangelio eterno consiste en repartir a la gente el libro de Mormón, el cual pues es una sarta de mentiras y estupideces una detrás de otra, y que contradicen totalmente lo que Dios enseña en la Biblia. Y lo que es peor, contradice totalmente la enseñanza del Señor Jesucristo y de sus apóstoles que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Sin embargo, si leemos el pasaje de Apocalipsis 14, versos 6 y 7, ahí se dice bien claro, escuche bien, en qué consistirá ese Evangelio eterno
que ese primer ángel proclamará en el futuro, en el reino de la bestia. Vamos a leerlo otra vez. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bien, pues vamos a analizar este evangelio o mensaje bueno, este evangelio eterno que proclamará ese primer ángel. 1. Ya vimos que la palabra evangelio significa simplemente mensaje bueno. El mensaje bueno y muy importante que proclamará desde el cielo ese primer ángel consistirá en decir a la gente, temed a Dios. Es lo primero que dirá ese ángel que saldrá volando por el cielo. Temed a Dios. La Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Así lo leemos en el Salmo 110, verso 10, en Proverbios 1:7 o en el capítulo 9, verso 10. Los malvados e impíos no tienen temor de Dios, como leemos por ejemplo en el Salmo 36:1, Romanos 3:18, Segunda de Corintios 7:1, etc. El verdadero cristiano tiene temor de Dios. ¿Y qué consiste? Escuche bien, en temer al castigo que Dios nos puede enviar si hacemos lo malo. Por lo tanto, lo primero que proclamará ese ángel celestial en el imperio de la bestia es que la gente tenga ese temor de Dios. Ahí lo dice bien claro. Y dejen de hacer lo malo para no recibir el castigo de Dios. Lo segundo que dirá ese ángel a las naciones que formarán parte del imperio de la bestia es que den gloria a este Dios, porque la hora de su juicio habrá llegado. Mire, es importantísimo que entienda que cuando el libro del Apocalipsis habla de Dios, siempre, escuche bien, siempre se refiere solamente al Dios supremo que es el Padre Celestial. Nunca se refiere a ningún falso Dios trino, ni tampoco se refiere al Señor Jesucristo, ya que el Apocalipsis siempre hace una clara diferencia entre Dios, es decir, el Padre, y el Cordero. Por ejemplo, el ángel que le mostró las visiones proféticas a Juan, le dijo por 2 veces que adorara a Dios. Adora a Dios, le dijo ese ángel. Lo puede leer en Apocalipsis 19, verso 10, o en el capítulo 22, verso 9. El ángel, fíjese bien que no le dijo a Juan que adorara a Dios y al Cordero, es decir, a Cristo, sino solo a Dios, es decir, al Padre Celestial, ya que, repito, siempre que el Apocalipsis habla de Dios, se refiere solamente al Padre Celestial. Esto lo vemos claramente en pasajes como este que voy a leer, Apocalipsis, capítulo 1, verso 1, entre otros muchos pasajes más, que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como puede ver, el texto primero menciona a Jesucristo y luego dice que Dios le dio esta revelación a Jesucristo, indicando así que este Dios supremo no se refiere a Jesús, sino solo al Padre Celestial. Por consiguiente, ese primer ángel dirá a las naciones que temamos a Dios el Padre y demos gloria solamente a este Dios supremo, el Padre Celestial, y a nadie más, ya que la hora de su juicio habrá llegado aquí a la tierra. En ese tiempo, escuche, la gente malvada que viva en el imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos, habrá comenzado a adorar a Satanás, a la bestia y a su imagen, con un tipo de adoración que le corresponde solamente al Padre Celestial, el Dios Supremo. Esto lo puede leer en Apocalipsis 13, verso 4, verso 8 y el verso 12. Por eso es que ese ángel celestial
saldrá por el cielo proclamando a esos habitantes del imperio de la bestia esa noticia buena e importante de dar gloria y adoración solamente al Padre Celestial y a nadie más, para poder ser salvos. Luego saldrá otro tercer ángel dando un mensaje de advertencia a todos aquellos que adoren a la bestia, a su imagen y reciban su marca en la frente y en la mano derecha. Estos adoradores de la bestia al final serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y de Cristo, hasta que sean totalmente destruidos en el fuego en cuerpo y alma. Así lo leemos en Apocalipsis 14, versos 9 al 11, y en Mateo capítulo 10, verso 28. Mire, con el mensaje del primer ángel, el mensaje del primer ángel que saldrá predicando, anunciando el Evangelio eterno, habrá comenzado la hora del juicio. Es decir, habrá comenzado la hora de juzgar o separar el trigo de la cizaña. Aquellos falsos cristianos que adoren a Satanás, a la bestia y a su imagen, serán la cizaña que al final serán arrojados al fuego, atormentados y destruidos. Sin embargo, los verdaderos cristianos obedecerán al mensaje de ese primer ángel y adorarán solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial, y rechazarán el culto a Satanás, a la bestia y a su imagen. Por eso es que la bestia hará la guerra a estos santos de la Iglesia de Cristo y los vencerá, como leemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Es decir, unos santos serán encarcelados y otros santos serán muertos a espada, es decir, les cortarán la cabeza, como leemos en Apocalipsis 13, verso 10. Estos son los verdaderos cristianos o santos, los reyes y sacerdotes que resucitarán en gloria cuando Jesús regrese del cielo y reinarán con él durante el milenio, como leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. 2. Lo siguiente que proclamará ese primer ángel cuando envíe a las naciones ese mensaje es esto. Dirá: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí lo tiene bien claro. Ese primer ángel celestial proclamará desde el aire a las naciones del imperio de la bestia que adoren solamente al Padre Celestial. Observe que ese primer ángel no proclamará por ninguna parte el Evangelio de la gracia de Dios, que está centrado en la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ni mucho menos ese ángel se pondrá a lanzar desde el aire el asqueroso y satánico Libro de Mormón, para que la gente lea esa basura anticristiana, que solamente sirve para limpiarse de excremento el trasero, sino que ese ángel celestial dará el buen mensaje, es decir, evangelio, del culto solamente al Padre Celestial y a nadie más. Puesto que la gente malvada estará en ese tiempo adorando a Satanás, a la bestia y a su imagen, entonces ese primer ángel proclamará a todas esas gentes que dejen de practicar esa asquerosa idolatría y adoren solamente al Dios supremo, que es el Padre Celestial, tal como enseñó el ángel también en Apocalipsis 19, verso 10 y capítulo 22, verso 9, donde le dijo a Juan que adorara solo a Dios, es decir, al Padre Celestial. El propio Jesús también nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, como puede leer en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Jesús jamás de los jamases se incluyó en ese tipo de adoración exclusiva al Padre, ni tampoco dijo a la gente que le adoremos a Él, a Jesús, sino que le sigamos. Por lo tanto, adorar a Jesucristo, como hacen millones de falsos cristianos en las iglesias apóstatas, es pura idolatría, contraria a la enseñanza de Jesucristo. De igual manera que es idolatría adorar a un falso Dios trino o adorar a Satanás, a la bestia y a su imagen. Todos los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, como leemos
en Apocalipsis 21, verso 8 y en el capítulo 22, verso 15. Mire, fue el Padre Celestial quien hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, ya que el Padre Celestial es el Creador supremo, ya que de Él proceden todas las cosas, siendo Jesús el mediador, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Esto lo puedo leer bien clarito en Juan capítulo 1, verso 3, el verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 16 y 17, o en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Fue el Dios Padre quien decidió crear el universo, pues por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Así leemos en Apocalipsis 4, versos 10 y 11. Pero el Padre Celestial lo creó por medio de su Hijo, es decir, Jesucristo fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Creador Supremo, que es el Padre Celestial. Esta es la clara y sencilla enseñanza bíblica. Por consiguiente, y ya para terminar esta pequeña joya doctrinal, ese primer ángel de Apocalipsis 14, versos 6 y 7, proclamará desde el aire el Evangelio eterno a los habitantes del futuro imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos. Y dicho Evangelio eterno, como ya hemos visto, consistirá en predicar el temor de Dios y la adoración a este Dios supremo que es el Padre Celestial, tal como dice bien claro ese pasaje. Este Evangelio eterno no tiene que ver absolutamente nada con el Evangelio de la gracia de Dios, predicado por los apóstoles de Cristo y por los verdaderos evangelistas, ni mucho menos con repartir esa basura de libro satánico y mentiroso llamado el Libro de Mormón, escrito por un arrogante enfermo mental e impío embustero y falso profeta del siglo XIX llamado José Smith, fundador de la secta diabólica y destructiva del mormonismo, y que por desgracia ha conseguido engañar a millones de falsos cristianos descerebrados y fanáticos de esa secta mentirosa. Les ha hablado Tito Martínez. Si desean contactar conmigo lo pueden hacer a través del correo electrónico, que es las21tesis@gmail.com. 21 con número, todo seguido. O bien me pueden enviar un mensaje de WhatsApp o de Telegram al siguiente número: +34 619 34 25 49. También les recomiendo que lean también uno de los últimos libros que escribí, titulado El mayor engaño satánico actual, el pretribulacionismo. Libro escrito el 18 de junio de este año 2022 y ampliado el 25 de junio de este año. En este importantísimo libro pues hago una recopilación de los 14 mejores libros de estudios bíblicos que he escrito en los últimos años sobre la importantísima enseñanza bíblica de la futura venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la Iglesia. Si usted quiere conocer bien toda la verdad bíblica sobre la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo a la tierra y el arrebatamiento de la Iglesia para recibirla en el aire, lea este importantísimo libro doctrinal. Cientos de millones de falsos cristianos han sido engañados por Satanás. Este libro, este importantísimo libro de más de 400 páginas, unas 415 páginas, lo puede también comprar en formato de libro de papel en Amazon. En la versión escrita de este libro encontrará el enlace. Y si lo quiere bajar absolutamente gratis en formato de libro electrónico PDF, pues también en la versión escrita de este audiolibro encontrará el enlace. También les recomiendo que lean otros libros míos que escribí, que se encuentran en mi sitio web, como por ejemplo el Catecismo del Padre y del Hijo, refutada las mentiras del arrianismo y del trinitarismo, la verdadera teología bíblica que lleva a la vida eterna, o por ejemplo el Señor Jehová, mencionado en Zacarías 14, es el Señor Jesucristo.